Hola a todos. En esta ocasión vamos a revisar el funcionamiento del módulo o de la entidad, dependiendo si es en VHDL o en Verilog, de un generador de PWM. Como leyeron en el desarrollo de la clase, este generador de PWM está basado en un contador. Entonces vamos a modificar los valores del counter PWM para la frecuencia y de esta señal de duty cycle para el tiempo en alto de la señal. Ahora, ¿cómo realizamos este cálculo? Pues es muy simple, depende de la frecuencia de la que estemos trabajando en nuestra placa. En este caso, la de Onano, como se menciona, tiene un oscilador de 50 MHz. Si por ejemplo trabajáramos con la Basis 2, la Basis 2 tiene un oscilador de 100 MHz. Y así depende de nuestro oscilador que tengamos conectado a la placa de FPGA. Pero como les digo, en el caso de Stadeo Nano tenemos uno de 50 MHz, el cual tiene un periodo de 20 nanosegundos. Podemos ver aquí que estaban los 50 MHz, uno para 50 MHz nos da el periodo de 20 nanosegundos. Ahora, depende de qué frecuencia queramos nosotros obtener. Por ejemplo, bueno, tenemos la frecuencia de 50 MHz y queremos el PWM de 50 Hz, que es el ejemplo que estamos dando para los servomotores. El contador, es decir, los 50 megas dividido para los 50, me da un millón, un valor de un millón. Ese dato lo convertimos de decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de decimal a hexadecimal. Y este es el valor que colocamos en el código, F4240. Si vemos acá, es el F4240. Entonces, este valor en hexadecimal me da la frecuencia de, en este caso, 50 hercios. Ahora, por ejemplo, vemos el primer ejemplo que teníamos de 500 kilohercios. Entonces, supongamos una frecuencia de PWM de 500.000. ¿Ya? Entonces, el contador debería llegar hasta 100. Para llegar hasta 100, podríamos utilizar uno de 7 bits, como se dice en el ejemplo, pero como trabajamos en bytes, sería el de 8. El, entonces, en este caso, podríamos modificarle y colocar aquí, en vez de 19, tendríamos que poner de 7 a 0. Vimos que era el valor de 100, entonces, si quisiéramos hacer eso, ponemos el valor de 100, convertimos, sería 64 en hexadecimal, y ese valor tendríamos que colocarlo, perdón, que colocarlo aquí. De igual manera es con el duty cycle. Entonces, si es que quiero la mitad de o un 50% de duty cycle, tengo que sacar la mitad del valor del contador. Entonces, como estábamos en este ejemplo, si es de 500, la frecuencia de PWM es de 500 kilohercios o de 500.000, tenemos que sacar el 40%. Si queremos un duty cycle del 40%, sacamos el 40% de este 100, en este caso es 40. Entonces igual, si queremos un duty cycle del 60, obviamente es 60. Si queremos una frecuencia PWM, qué sé yo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1 megahercio. Entonces el contador sería 50 y el 60% de ese contador sería 30, que serían los valores que tendríamos que poner en hexadecimal en cada uno de los contadores. Pero bueno, entonces como vemos en la pantalla, a ver, estoy justo trabajando, permítanme mover la cámara, estoy trabajando con la Deo Nano y utilizando un osciloscopio Rigol, un DS1054. Veamos si puedo. Voy a intentar mejorar un poco
el enfoque. Espero que ahí se pueda ver. Entonces, bueno, justamente con el software, perdón, con el código que está en el ejemplo, con este valor de F4240 y 61A80, nos da lo que observamos en la pantalla, que es un periodo de 20 milisegundos, frecuencia de 50 Hz, un ancho de pulso en alto de 8 milisegundos que corresponde exactamente al 40%, que es lo que decimos que utilizamos para un servomotor. Ahora modifiquemos los datos, hagamos este contador de 1 megahercio. Entonces, si queremos de 1 megahercio, el contador debería llegar a 50. De nuevo, para contar hasta 50 necesito mínimo 6 bits, entonces haríamos de 8. Perdón, ahí está. Para contar, hacer el de 1 millón a los 50 necesitaríamos mínimo 8 bits. Entonces vamos a hacer esta modificación. Entonces hacemos aquí de 7 a 0. Y bueno, de 7 a 0 tenemos que contar hasta 50. Convertimos el valor de 50 a hexadecimal, que sería 32. Ese valor lo colocamos aquí. 32. Queremos que el duty cycle sea, como está aquí, del 60%. Entonces en este caso el contador debería llegar hasta 30. Convertimos 1E. Ese valor de 1E lo colocamos aquí. Y ya cuando se hace 0 también tenemos que ver que tenemos un byte, entonces serían 2 ceros, 0, 0. Y guardamos y sintetizamos. Esperemos un momento a ver si es que no hay ningún error. En este caso Quartus me va a dar algunos warnings debido a las interfaces de 3.3 voltios que quizá no están bien seleccionadas. Va a dar algunos errores o algunas advertencias del reloj que se está utilizando, pero termina exitosamente. Entonces, bueno, vamos a Tools y a Programar. Damos doble clic, vemos que esté seleccionado y le damos a Start. En este caso vemos en la pantalla que se modificó la frecuencia. Voy a poner en automático al osciloscopio. Ya, y como vemos, bueno, la frecuencia era de estábamos calculando de 1 megahercio. Voy a hacer un poco de zoom para ver apreciar de mejor manera la frecuencia. Veamos si podemos hacer un zoom. A ver si puedo enfocarle un poquito mejor. Ahí está. Entonces estamos cercanos, 980 kilohercios. Estamos cercanos al megahercio que se calculó. Si vemos el ancho de pulso es de 600 nanosegundos, que corresponde exactamente al 60% del duty cycle, que es lo que estábamos calculando. Ahora, obviamente, si vemos la señal, vemos que tiene algunos sobresaltos, y eso, bueno, depende de la terminación en la que se coloquemos para hacer la medida en el osciloscopio. En este caso no tengo yo una terminación de 50 ohmios. Está solo conectada directamente la sonda, entonces vamos a tener este tipo de comportamiento. Pero
comprobamos el funcionamiento del PWM. Ahora verán cuál es la ventaja de tener este PWM. Si bien, que si veamos, por ejemplo, un DSPIC 30F4011. Un DSPIC 30F4011. Busquemos PWM. ¿Cuántos módulos de PWM tiene este microcontrolador? Tiene 6 módulos de salida de PWM. Vemos un STM32, veamos, STM32F103, el más básico. Veamos el datasheet. Busquemos de nuevo PWM. Entonces tenemos 4 canales de PWM, incluso de cuadratura. Y si vemos en otros microcontroladores, vamos a encontrar que tenemos estos módulos de PWM. Pero, ¿cuál es la ventaja de tener este módulo dentro del FPGA? O programar este generador de PWM dentro del FPGA. La ventaja es que aquí el único limitante que tendríamos para la cantidad de canales de salida de PWM es el número de pines del FPGA, que en algunos llega a los cientos, 100, 200. Entonces imagínense, podemos tener 100 canales de PWM que podemos controlarlos de manera independiente y que no interfieren de ninguna manera con el procesador, como es el caso de un microcontrolador. Pues si, por ejemplo, en este caso de este DSPIC, aquí estamos con un máximo de 6 canales de PWM. Si necesitamos 8, los otros 2 van a tener que ser utilizados o diseñados utilizando un timer y utilizando interrupciones del procesador, lo cual tiene una limitante, pues el procesador va a estar ocupado. En cambio, en el FPGA es circuitería, entonces es lógica que vamos implementando, copiando y pegando, y podemos tener tantos canales como queramos de PWM, como la resolución máxima que podemos tener también es de los bits que pongamos nosotros del duty cycle. Entonces en este caso es de una resolución de 8 bits, en el caso anterior podíamos tener hasta de 20 bits y así, entonces es mucho más flexible. Eso es lo que quiero que se den cuenta en cuanto a la ventaja de utilizar el FPGA en un caso que necesitemos varios canales de PWM, como también puede ser, por ejemplo, la dimerización de varios LED RGBs, de una matriz de LED RGBs. Entonces para eso ya no vamos a utilizar un microcontrolador, sino podemos utilizar un FPGA. Ahora, si hay algunas opciones, por ejemplo, busquemos en Adafruit. Hay un driver de PWM de 16 canales, pero en este caso, si no estoy mal, es I2C. No recuerdo cuál es el código. Veamos. Oh, no, bueno, no. Veamos si es que me da el código del chip. Bueno, es un PCA PCA 9685. Ya, entonces si observamos pongamos datasheet. Este PCA 9685 es un driver I2C de 16 canales de PWM con una resolución de 12 bits. Esto es lo máximo que podríamos llegar quizá con un microcontrolador, a tener un módulo externo de este tipo, pero igual con la desventaja de la velocidad del I2C. En el caso del FPGA, tanto en el Cyclone 4 como en el Spartan 3, que son los más básicos, con una tarjeta de desarrollo así simple como con las que estamos trabajando, podemos llegar a frecuencias de incluso de 1 megahercio, de 10 megahercios, de 14 megahercios que pude sacar con el Spartan, con la Basis 2, perdón, y mucho más con las tarjetas de
los de Spartan 6. Entonces son velocidades muy superiores a un driver, a un microcontrolador, y también de más resolución y los canales que nosotros decidamos colocar. Eso es lo que les quería indicar. Espero que la información haya sido de su agrado y les haya ayudado. Por favor, realicen la tarea que está también indicada en la entrada de esta clase y nos vemos en una próxima ocasión.